Voy a poner aquí el ajuste. Ahí estoy poniendo el ajuste. Y este de aquí es Fi 30. Y se le puede subir un poco a la cámara, no se ve la parte de arriba. Disculpa ya. No se ve todavía. Avísame, por favor. Ahí sí se ve. Un poquito más. Ya, avísame, por favor. ¿Ahí? ¿O falta? Ahí está bien. ¿Ahí? Bueno. Ya. Entonces, tengo el eje, tengo el rodamiento, aquí va a estar la carcasa. Aquí va a estar la carcasa. La carcasa y este es el eje. Este es el eje. Cambiémosle, a ver si se distingue un poquito. Este es el eje. Ya. Y esta es la carcasa. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Si esta es la línea 0, esta es la línea 0, pero para que no se confundan, no, la línea 0 no es que coincide con este, ¿no? Coincide con este punto de aquí, coincide la línea 0. Es decir, si este es el rodamiento, esta es la distancia. 30. Entonces, si esta es la referencia, esta es la línea 0. Esta es la línea 0. Esta es la línea 0. Entonces, voy a poner la línea 0. A ver, vamos a poner la línea 0. Entonces, por favor, hay una... ¿Cuál era la desviación, por favor, del rodamiento? Del rodamiento. Del agujero menos 10. 0 menos 10, ¿no? Sí, menos 10. Menos 10 micrómetros, ajá. Ya, entonces... Pero debe haber habido dos o menos... Debe haber dicho 0 y menos 10. No debe haber el dicho superior solo 0 y el inferior. Ya, entonces, perfecto. Entonces, aquí está el rodamiento, fíjese. Aquí está el agujero. Este es el rodamiento, o si usted quiere, agujero, como quiera llamarle. Esto tiene 0 y esto tiene menos 10. Eso es. Dígame los valores que sacamos, los 6 valores, por favor, que voy a anotar acá. Más 11 más 2. Más 11 más 2. Más 21 más 2. Gracias. Más 19 más 4. Ya, si usted recuerda bien, estos de aquí, ¿qué eran? Decía, desviaciones del eje. En otras palabras, ese es la tolerancia del eje, que ya me da. Pero para entender bien, está así. Está así, este es el eje. Y este es más 2, y este es más 11. Así está. Usted ya puede ver de que siempre el eje va a ser más grande que el agujero, y por lo tanto va a haber aprieto. Bueno, cuando el eje sea lo más grande, cuando el eje esté acá y el rodamiento esté acá, yo tengo esto que se llama juego máximo. Y el juego máximo va a ser 11 menos 10, 21. Y el juego mínimo va a ser el de acá. Y el juego mínimo es 2. Este 21 y este 2
son los que están aquí. Es decir, el catálogo ya le da a usted directamente. Y recuerda lo que decía, más cuando son aprietos, menos cuando son juegos. Por lo tanto, si yo utilizo bien el catálogo, yo ya veo este cuadrito de acá y yo ya sé, esto es lo que tengo que ponerle al eje y estos son los aprietos o juegos que tengo. ¿Y esto qué son? La zona probable, donde más probabilidades hay que esté, va a estar entre 19 y 4 aproximadamente. No necesariamente entre 21 y 2. Un poquito, porque la curva normal, entenderán ustedes de que esto es así. Y por acá es muy difícil de que estén los valores. Por aquí van a estar los valores. Y esto que me da el catálogo, una tendencia estadística, en realidad por dónde podría estar un poco esos aprietos. Bueno, no sé qué me falta por decir. Preguntas, por favor, para salir del pizarrón y para irme al computador. Pero dígame si algo necesita que le aclare. Ya la designación en el eje, Inge, ¿cómo se pondría? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Me ayuda esa pregunta. Entonces, cuando yo haga el plano del eje aquí, ya, pero solo en el plano de taller del eje, no con solo en el plano de taller del eje. A ver, mejor dicho, les voy a hacer así. Cuando haga el plano de taller del eje, ahí, cuando yo haga el plano, y cuando esté acotando el eje, yo voy a acotar así. Voy a poner aquí, debería poner aquí, pero voy a ponerla acá por facilidad. Phi 30. Y debería poner, si es del caso, K5. Y si es del caso, podría poner más 11 más 2 micras. Darás cuenta que es 11 y 2 micras para un diámetro de... ¿Sabe cuánto es 11 micras? 11 micras es una décima de la centésima. Eso es 11 micras. Es decir, es una centésima aproximadamente las 11 micras. Una centésima. Y la apreciación del calibrador, no es del calibrador, del micrómetro que ustedes han utilizado en taller mecánica es una centésima. Es decir, una rayita del micrómetro es esa tolerancia. Es muy chiquitica. Es muy chiquita. En este caso, como no ha sido un ajuste que yo he generado, podría obviar inclusive este K5 en este caso, porque es un ajuste que yo no he generado. Es decir, yo lo que necesito es esta tolerancia. Cuando yo salgo de un ajuste que yo he generado, es importante la posición y la calidad. En este caso, creo que podríamos quedar. El K5 no está de más, pero podría eliminarse y podría quedar el más 11 más el 2 para los fines que yo llevo. ¿Tiene alguna otra pregunta para poder explicar en el pizarrón? ¿O puedo regresar? Inge, una pregunta. Sí, claro. Cuando ya una persona está leyendo el plano en sí y ve esa tolerancia, él ya supondría que como va a un rodamiento ahí tiene que acercarse también al catálogo y revisar en cambio... ¿Para qué tendría que ir al catálogo? No entiendo bien. Porque si ya vos en el plano le das esto, es lo que tiene que ir al taller mecánico y decir, por favor, a ver, verificar que por favor le den este diámetro con esta tolerancia y con el acabado. Bueno, verás, el acabado superficial digamos, esta tolerancia ya le da un cierto acabado superficial muy finito, porque hay que hacer pasadas muy chiquitas para llegar a esa tolerancia. Y entonces el acabado superficial, luego lo único que se podría, porque también exige un buen acabado superficial del catálogo, pero esto simplemente se logra ya con esta tolerancia, ya se lograría. Entonces, en el taller lo único que hay que ver es medir con el micrómetro o con cualquier otro elemento de presión que esté dentro de estos dos rangos. Es decir, que esté aquí dentro de la zona de tolerancia. Eso necesito. Es decir, el eje podría estar en cualquier parte de estas. Puede estar. Que esté dentro de la zona de tolerancia.
No sé si te pude responder. Sí, Inge, muchas gracias. Disculpe, Ya, Inge, a la orden. ¿por qué le tachó al K5? Porque digo de que como yo no fue un ajuste que yo generé. A ver, porque yo te preguntaría un K5. Un ajuste nunca tiene sentido cuando yo estoy poniendo una posición y una calidad solo del eje. ¿Y lo del agujero? ¿Cuál era? Yo no he puesto. Entonces, como el K5 no es creado por mí, no tengo justificación, digamos, ahí teórica, yo digamos, como para poder decir. Entonces simplemente se puede eliminar, porque yo lo que he hecho, a mí lo que me interesa es la tolerancia de ley. Por supuesto que debe estar bien hecho, ¿no? Debe estar bien hecho, sí, porque si pones aquí cualquier otro valor que no corresponda a este de aquí del catálogo, se daña todo, ¿no? Se daña todo. Entonces, si tú me pones en el plano donde va a ir un rodamiento, un valor de esta zona de tolerancia, válido, pero yo tengo el derecho a ver que hayas hecho bien. Entonces te puedo decir, a ver, muy bien, un ratito, vamos a comprobar esto, saquemos el catálogo, ¿de dónde sacaste esto? Entonces tú me vas a decir, este es el procedimiento que, perfecto, ya, muy bien, pero si no has hecho así, entonces quiere decir, esto que has hecho no vale, simplemente no vale. Ingeniero, entonces en el plano de conjunto que le vamos a presentar, todo esto, como todavía no estamos haciendo los planos de taller de cada elemento, es como que le pusiéramos como que un detalle en un lado y le pusiéramos estas designaciones con tolerancias. No. A ver. Creo que conviene aclarar. Puedo borrar esto, voy a borrar esto. Voy a hacer algo un poquito más sencillo, pero a ver. Sí, voy a poner aquí el rodamiento mismo, pero... Ya. Esto es el eje. Aquí voy a poner una rueda dentada, un engrane. Ya, un engrane. Y aquí voy a poner un rodamiento. Ya. Cuando si esto es el conjunto, aquí debe haber, por favor, entiéndame bien, no, aquí, puedo ponerle aquí, a pesar que no es el sitio adecuado. Ahí debo poner yo el ajuste. ¿Qué debe decir el ajuste? ¿Cuánto no, qué sé yo? Si aquí era el diámetro 30, esto digamos que sea 34, sí. ¿Puede mover un poco a la derecha, por favor, la cámara? Que no se ve esa parte que está anotando. Ahí. No, más hacia la derecha. O sea, a su izquierda, eso. Sí. ¿Se ve o ahí, no? Sí, ahí sí, muchas gracias. Ya, gracias, disculpe. Entonces, yo pondría aquí, si esto era 30, esto diría que era, digamos que llego a un diámetro de 40 aquí, diámetro 40. Por lo tanto, aquí Fi 40. Aquí debo yo anotar, en vez de esto, debo poner Fi 40. A ver, tal vez le hago más acá porque se ve, capaz que no me están viendo. Aquí. Fi 40. Posición del agujero, le voy a poner en H. Posición del eje, y yo más o menos ya sé esto, un D, o si le pongo más exacto, F. Esto puedo poner 10 y esto puedo poner 10 o 9. Ya. Y aquí debo poner, aquí va a haber dos juegos. Por lo tanto, debo poner el juego máximo y el juego mínimo. Esto en el plano de conjunto. Mientras que acá en el plano de conjunto, en el rodamiento, no va nada. No va nada.
Cuando haga el plano de taller de este eje, esta medida, en el eje, plano de taller del eje, debería ir phi 40, F10, límite máximo y límite mínimo. Eso debe ir en el plano de taller del eje y esto debe ir en el conjunto. Este de aquí, en el plano de taller del eje, debería ser phi 40, y era ese valor, ya sacamos, era, pero estoy poniendo en el plano, ahí debo poner las tolerancias del eje, que me parece que era más 11 y más 2. Ya, esto debe ir en el plano del eje. Esto en el plano de taller del eje. Y esto debe ir en el conjunto. En el conjunto no va nada acá porque yo no he generado ningún ajuste. No sé si se aclara un poquito las cosas. Sí, ingeniero. Muchas gracias, ahí queda claro. A la orden, ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya. Es un asunto, pero las tolerancias geométricas en general, van en el plano de taller. Por eso que eso lo veremos más luego. Podrían ir en el plano de conjunto algún tipo de tolerancia geométrica, porque se valoran también cuestiones ya en el montaje, ya montado, se valoran. Por ejemplo, coaxialidades o perpendicularidades o lo que sea del caso. Pero en general, las tolerancias geométricas es un asunto de los planos de taller, en general. Inge, una duda. Sí, dime. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos, por ejemplo, tenemos el plano de conjunto y también, o sea, el plano de conjunto tanto de la parte de, o sea, el general y también por módulos. Entonces, en este caso, o sea, esta designación de las tolerancias, de los ajustes, ¿iría en todos los planos o sería solo en uno y no repetir, básicamente? A ver, vamos otra vez, a ver. Cuando tú tienes, a ver, mejor me baso en esto de acá. ¿Se están viendo? Sí, ¿no? Sí. Ya, este es el famoso pantógrafo que hemos estado ahí conversando en muchos casos. Bueno, veamos este conjunto de aquí. Este es un detalle de conjunto, o parte del conjunto, podemos llamarle así.